Bueno, entonces vamos a aprender cómo usar Blender, como las cosas básicas, y a hacer como una casita básica. Entonces lo primero pues es descargar el programa. Entonces, ustedes pueden descargarlo en internet gratis en blender.org. Ahí entonces entran y les aparece esto. Acá entonces le dan en Download Blender y acá abajito seleccionan como lo que corresponde a su computador. Cuando lo tengan entonces le dan Download Blender y ahí ya se les descarga el programa. Yo ya lo tengo descargado, entonces bueno, entonces esto es lo primero que nos va a aparecer en Blender. Acá entonces tenemos pues como los comandos básicos. Entonces con A podemos seleccionar todo lo que está en la pantalla y con doble A podemos deseleccionarlo. Con N entonces podemos seleccionar un objeto y si ponemos N en el teclado, acá al lado nos van a aparecer todas las propiedades de ese objeto. Si volvemos a poner N van a desaparecer. Bueno, con el teclado numérico entonces podemos ver las diferentes vistas. Con 5 podemos cambiar de Objective Perspective a Orthographic Perspective. Con 1 entonces tenemos la vista frontal. Con 3 tenemos el lado derecho. Con 7 tenemos desde arriba. Y con 9 la vista desde abajo. Con el 2, 4, 6 y 8 del teclado numérico podemos irlo rotando. Del mismo modo también espichando la ruedita del mouse podemos rotarlo dándolo hacia adelante y hacia atrás. Podemos hacerle zoom y acá con esta manita podemos movernos dentro del espacio. Entonces pues vamos a aprender a hacer como una casita básica. Entonces lo primero pues es borrar todo lo que tenemos en este momento en la pantalla. Entonces con A seleccionamos todo y con suprimir borramos. Acá ya entonces tenemos digamos que el vacío. Entonces bueno, lo primero entonces es poner una imagen de referencia. Si vamos acá en la esquina de este lado, acá nos va a salir esta crucecita blanca. Si oprimimos acá en la esquina, y esto nos va a permitir como abrir otro screen. Entonces acá lo podemos poner en Image Editor y acá entonces podemos abrir una imagen para usar de referencia. Entonces vamos a usar esta imagen de esta casa para usar como referencia para pues poder realizar la casa básica. Vamos a volver acá y con Shift A nos va a aparecer este menú. Acá en Merge nos van a aparecer diferentes figuras geométricas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a usar es un plano. Entonces le damos en plano y acá nos va a aparecer el plano. Entonces, con la tecla S vamos a poder escalarlo, volverlo más grande o más pequeño. Si oprimimos S,
y después X, entonces vamos a poder escalarlo en el eje X, y si oprimimos S y Y vamos a poder escalarlo en el eje Y. Entonces más o menos como así es la casa que tenemos. Vamos a escalarlo un poquito más en X y listo. Y ahí ya tenemos pues como la base de la casa, ¿no? Entonces acá si vamos al modo de edición, entonces podemos ver acá, entonces con esta vamos a poder seleccionar las aristas, perdón, los vértices, estos son los vértices. Acá entonces si lo cambiamos vamos a poder seleccionar las aristas y acá vamos a poder seleccionar las caras. Aquí mismo en el modo de edición entonces tenemos la opción con E de escalar la cara en la que estamos, y entonces más o menos como ahí de grande va a ser nuestra casa. Entonces ahí ya tenemos como lo primero. Después entonces pues tenemos que ver cómo está el techo. Entonces si vemos es triangular, entonces toca pensar cómo llegar a esa forma. Entonces lo que vamos a hacer es volver al Object Mode. Acá entonces con Shift A tenemos el mismo menú y vamos también a sacar un plano. Le vamos a poner acá en Move y acá nos van a aparecer las diferentes flechitas para mover el plano dentro de esto. Entonces con esta lo podemos mover en el eje X, con esta lo podemos mover en el eje Y y con esta en el eje Z. Acá entonces, bueno, si lo movemos en la mitad podemos moverlo por todo el plano. Entonces lo que vamos a hacer acá es primero escalarlo más o menos al mismo tamaño de la figura que ya tenemos. Lo vamos a escalar un poco en X para que tenga más o menos la misma forma, y vamos a ir al modo edición y con la cara con E vamos entonces a darle volumen. Cuando ya lo tengamos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo por la mitad, vamos a realizar un corte. Entonces entonces lo que vamos a hacer es vamos a acá en el modo de edición vamos a oprimir Control R y acá entonces nos va a aparecer cómo queremos hacer el corte, si así de manera vertical o de manera horizontal. En este caso lo vamos a hacer de manera vertical. Damos clic y acá nos permite mover el corte hacia donde nosotros queramos, del mismo modo rotando la ruedita del mouse. Entonces acá nos da diferentes opciones sobre cómo queremos hacer el corte. La podemos mover, lo vamos a hacer justo en la mitad. Acá en la mitad, entonces vamos a hacer el corte. Damos clic y con doble A realizamos el corte. Listo, ya lo tenemos. Entonces ahora lo que queremos es subir esto
para que se genere esta forma triangular de la casa. Entonces acá seleccionamos esta arista y con mover la movemos hacia arriba. Lo que pasa es que pues va a generar como esto, que esta parte de abajo va a seguir igual. Entonces, si nos devolvemos, vamos a ir a la parte de abajo y con Shift, oprimiendo Shift, vamos también a seleccionar la arista que está abajo y a mover las dos al tiempo. Con eso podemos generar esta forma triangular sin que se nos quede la base abajo. Listo. Entonces cuando ya lo tenemos podemos volver a Object Mode y acá entonces podemos acomodarlo encima de la figura que ya teníamos, viéndolo desde diferentes perspectivas. Entonces podemos irlo acomodando. Acá entonces nos damos cuenta que nos hace falta escalarlo un poco, entonces con ese lo escalamos, lo bajamos aquí un poco para que case. Acá en X también lo podemos mover un poquito. Está un poco pequeño en X, entonces con S y X lo podemos escalar en X y lo movemos. Ahí está. Listo. Ahí entonces ya quedó esto hecho. Listo. Entonces ahora tenemos que ver cómo vamos a rellenar esta parte de acá. Entonces, de la siguiente manera. Vamos a seleccionar esta figura que ya teníamos y con Shift D la vamos a duplicar. La vamos a posicionar en el mismo sitio donde está la otra y nada más la vamos a mover en el eje Z para subirla, pero que no se nos mueva ni en el eje X ni en el eje Y y quede en el mismo punto. Y la vamos a subir a este punto. Listo. Cuando ya la tengamos ahí, entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla, ir a Edit Mode y acá con Control R, entonces vamos a realizar un corte. Del mismo modo lo vamos a realizar en la mitad y acá doble A. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta arista que está acá y la vamos a mover hacia abajo para generar el triángulo. Del mismo modo, entonces vamos a seleccionar esta arista y la vamos a mover hacia abajo. Listo. Y la de acá arriba también vamos a hacer lo mismo, la seleccionamos y la movemos hacia abajo hasta que ya tengamos entonces acá acomodada y cerrada nuestra casa. Si volvemos a Object Mode, acá ya la tenemos, es otra pieza, pero cerró nuestra casa. Como pueden ver acá de pronto en esta casa, está un poquito más grande, entonces podemos escalarla un poquitico para que quede más grande que la pieza de abajo y listo. Entonces la acomodamos bien. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la chimenea. Entonces, para la chimenea lo que vamos a hacer es que vamos otra vez Shift A y vamos a utilizar un cubo. Entonces este cubo lo vamos a sacar de acá, lo vamos a mover y lo vamos a acomodar más o menos donde va la chimenea.
está muy atrás. Recuerden que con la ruedita del mouse podemos ir moviéndonos para acomodar los elementos. Ya la tenemos, entonces vamos a escalarla un poco aquí y la vamos a escalar en el eje Z. La podemos hacer un poquito más larga, la vamos a mover, a sacar, listo. Para hacer la parte de arriba de la chimenea, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al modo edición, vamos a seleccionar esta cara de acá, de encimita, con E vamos a darle un poquitico de volumen, pero muy poquitico. Después esa cara seleccionada vamos a escalarla, solamente esa cara, un poquitico. Y cuando ya la tenemos escalada, entonces con E vamos a darle otro poquito de volumen. Y listo. Nos quedó la parte de arriba de la chimenea conectada a toda la pieza. Vamos a volver al modo objeto y aquí ya la tenemos. Vamos a acomodar. Listo. Bueno, lo que sigue entonces sería la puerta. Entonces, como vamos a hacer la puerta, vamos a seleccionar esta parte de acá, vamos a ir a el modo edición y vamos a realizar unos cortes con control R. Entonces, con control R ya sabemos que nos permite hacer cortes. Vamos a hacer primero un horizontal, lo vamos a hacer acá arriba. Después vamos entonces a hacer otro vertical, más o menos como por acá. Y otro horizontal. Más o menos como por acá. Listo, entonces ahí ya tenemos los cortes. Acá vamos entonces a seleccionar esta cara que fue la que cortamos y con E la vamos a meter un poquito. Y de este modo entonces tenemos la puerta de nuestra casa. Listo. Acá vamos a volver al modo objeto. Ya tenemos entonces también la puerta. Ahora lo que vamos a hacer entonces son las escaleras. Entonces ya teniendo claro como todo esto básico, las escaleras son muy fáciles de hacer. Las vamos a hacer con un par de cubos. Entonces vamos a poner los cubos acá, por acá. Entonces lo vamos a traer por acá. Lo vamos a escalar. Lo vamos a escalar en Y. Lo vamos acá a acomodar. Listo. En acelera. Vamos a escalar más en Y. Y lo vamos a escalar un poquito en Z.
Este mismo, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a duplicar con Shift D, vamos a poner enfrente. Lo que vamos a hacer es escalarlo un poquito. Vamos a escalar un poquito más en Z. Y listo, lo vamos a acomodar. Y listo, acá ya también tendríamos los escalones de nuestra casa. Acá entonces ya aprendimos como los temas básicos para hacer figuras geométricas, escalarlas, poderlas mover dentro del plano y todo esto.